En un video pasado te conté qué era la Reserva Federal y cómo funcionaba. En este te contaré cómo esta institución y otros bancos centrales alrededor del mundo han sido usados por los gobiernos para confiscar de manera silenciosa la riqueza de las personas en el sistema monetario actual, y las medidas que todos deberían tomar para adaptarse al entorno y no sufrir las consecuencias, sino por el contrario, aprovecharse de este sistema. Antes de comenzar te aclaro que lo planteado en este video no es una teoría de conspiración, y la afirmación central del video está respaldada por algunos de los economistas más influyentes del mundo, así como algunos de los inversionistas más exitosos. También te aclaro que el objetivo principal del video es dar una guía de los riesgos y oportunidades de este sistema para que puedas moverte en él, más que un análisis académico sobre el sistema, evaluar si es moralmente correcto o plantear sistemas alternativos mejores. Comencemos. En la antigüedad, cuando las comunidades comenzaron a acumular bienes que no consumían, se dio paso al comercio a pequeña escala y a una división del trabajo y especialización que llevaron a una mayor productividad y más acumulación. Aunque a pequeña escala el trueque fue suficiente para que las comunidades en general quedaran satisfechas, conforme evolucionó la especialización, el comercio se volvió más complejo y requirió de elementos de intercambio como metales que fueran generalmente aceptados y mantuvieran su valor en el tiempo, con el oro tomando la posición del principal medio de intercambio, y generalmente el más aceptado alrededor del mundo durante siglos, y convirtiéndose en la base del sistema monetario mundial desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. El patrón oro, de manera muy simplificada, consistía en el respaldo en oro del dinero creado por los bancos centrales, en donde los billetes y monedas representaban una cantidad de oro específica que de hecho era posible reclamar, pero por lo práctico del sistema rara vez era el caso, y esto le permitía a los bancos centrales no tener la totalidad del oro disponible por lo improbable de que fuera reclamado en un mismo momento. Pero lo que funcionó muy bien durante épocas normales rápidamente cambiaría con uno de los eventos que marcaría el siglo XX: el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, que provocaría que la potencia líder en el mundo y la dueña de la principal moneda, el Imperio Británico, comenzara a romper con el patrón oro, con un modesto comunicado en 1915 donde el Banco Central instruía que no se entregara oro al público ante su incapacidad por redimir el papel moneda en circulación con sus reservas del momento. Y es que la Gran Guerra puso de manifiesto un escenario que pasaría de ser la excepción en tiempos difíciles a la regla: el tomar prestado del futuro para atender los asuntos urgentes de hoy. E Inglaterra, involucrado en esta guerra, estaba gastando más dinero del que recaudaba, a la vez que no lograba vender sus títulos de deuda y estaba dejando un déficit sin cubrir, que iniciaría una práctica que sería la base del sistema que reemplazaría al patrón oro, el sistema Fiat. Y es que ante la imposibilidad por cubrir sus déficits con deuda, el Banco Central de Inglaterra terminó adquiriendo los títulos de deuda del gobierno y financiando con dinero que no estaba respaldado en oro la guerra. Pero lo que en ese momento nació como una medida desesperada en tiempos apocalípticos terminaría por desencadenar que más países comenzaran a alejarse del patrón oro, que vería su final como sistema monetario en 1971. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Y lo que alguna vez fue una necesidad urgente por la guerra terminaría desdibujándose, y cualquier gasto convirtiéndose en justificado. Y es que con la adopción del sistema Fiat, que recibe su nombre de la palabra en latín fiat, que significa hágase, se dio paso al dinero por decreto.
Pero como podrás imaginarte, el poder crear dinero por decreto terminó generando malos incentivos para la mayoría de gobiernos del mundo, que han abusado de este poder para cubrir grandes déficits que generan al gastar de manera excesiva, ya no ante emergencias, sino ante cualquier necesidad. Y como era de esperarse, las últimas décadas se han caracterizado por decenas de episodios de hiperinflación alrededor del mundo, con los casos de Argentina, Venezuela, Líbano y Zimbabue como algunos de los más sonados en la historia reciente. Y actualmente con prácticamente todos los países del mundo viviendo un duro episodio como consecuencia de la pandemia. Y es que no es difícil entender por qué un político en el poder, dada la oportunidad de gastar en exceso, lo hará. Toda vez que entre más dinero gaste, más inversión social, infraestructura y subsidios entregará, aumentando las posibilidades de reelegirse o que un miembro de su partido lo reemplace. Pero obviamente nada de esto es gratis, y ese exceso de gasto que genera déficit termina siendo cubierto en su totalidad por personas como tú y yo. Porque el dinero que el gobierno gasta viene de impuestos, que se dan de tres formas. Los impuestos normales, la deuda, que es básicamente traer el recaudo de impuestos del futuro al presente, y la inflación, que es para todos los efectos un impuesto más, pero que a diferencia de los impuestos normales es silencioso y no requiere de la aprobación de la legislatura, porque con la creación de nuevo dinero se diluye el poder adquisitivo de este, y el dinero que tú tienes pierde valor que es transferido al nuevo dinero, que de diferentes maneras termina en manos del gobierno. El gobierno termina haciendo una transferencia de riqueza de tu bolsillo al de ellos. The Fed is the fourth largest contributor to the United States government's revenues that there is now. That wasn't the case a few years back, but it's 80 or 90 billion a year probably. And it is under no pressure, none whatsoever, to have to deleverage. Y cuando se habla de la creación de dinero, la inflación o de alguno de los actores del sistema monetario actual, suelen aparecer dos cuestionamientos que intentaré responder, aclarándote que no hay un consenso entre los economistas y no existe algo que se pueda llamar una verdad absoluta al respecto. What happened to all that noise? That's what would happen to inflation if we stopped letting the amount of money grow so rapidly. This is not a new idea. It's not a new cure. It's not a new problem. It's happened over and over again in history. Sometimes inflation has been cured this way on purpose. Sometimes it's happened by accident. La primera inquietud que suele generarse es si la inflación se genera por un exceso de creación de dinero, entendiendo el exceso como que el dinero crece más rápido que la producción, entonces, ¿por qué países como Estados Unidos pudieron crear tanto dinero con una mínima inflación durante los años previos a la pandemia? Para aclarar esto, primero es necesario mirar cómo se mide la inflación. Aunque existen muchas metodologías, la principal suele ser mirando las variaciones de un índice de precios de consumo, IPC en español o CPI por sus siglas en inglés, que es básicamente un conjunto de bienes y servicios que una persona común suele consumir, cada ítem con un peso en el índice según su relevancia. Existen muchos problemas con este indicador que hace que no refleje completamente la pérdida de poder adquisitivo de una moneda. Como el precio de un bien o servicio es de por sí un determinante esencial a la hora de tomar decisiones de consumo, entonces, si un bien o servicio aumenta demasiado de precio, las personas podrían dejar de consumirlos y perder peso, o eventualmente salir del índice, mientras que si un bien o servicio cae de precio, ser más consumido y ganar más peso en el índice, generando que lo que sube pierda peso y lo que baje gane peso, mostrando una inflación más baja que la real. Por otro lado, las variaciones del IPC no reflejan variaciones de muchos activos relevantes como las casas, y mientras el incremento oficial de la inflación en Estados Unidos ha sido del 644% desde 1970, el precio medio de las viviendas se ha incrementado en 1.608%. No debería sorprender a nadie que cuando se crea dinero en exceso, una buena parte de él va a parar a este tipo de activos. En segundo lugar, porque el dólar es una moneda reserva y es la moneda oficial y no oficial, pero de gran uso en varios países alrededor del mundo. Entonces su demanda por parte de personas, empresas y bancos centrales es muy alta, de forma que no todo el dinero creado por la Reserva Federal entra a la economía de los Estados Unidos influyendo en sus precios. También es importante aclarar que aunque este país se ha caracterizado por un exceso de impresión desde la Gran Recesión,
El dólar es en realidad una de las monedas con menor crecimiento anual promedio. Ambos factores han hecho que la inflación se vea minimizada por un lado y la expansión se vea maximizada por el otro, haciendo que muchos economistas y personas cuestionen que la creación desmesurada de dinero realmente crea inflación. Pero esto difícilmente resiste el más mínimo análisis, porque si no hubiera una contraparte negativa a crear mucho dinero, entonces lo lógico sería que los bancos centrales deberían crear tanto dinero como les fuera posible, que de hecho pareciera que es lo que muchos han pensado que podían hacer, pero obviamente con consecuencias evidentes en sus economías. La segunda inquietud que suele aparecer es, si el sistema fiat es tan malo, ¿por qué ha habido tanto progreso en las últimas décadas? Aunque el sistema fiat tiene algunas ventajas sobre el patrón oro que no es libre de críticas y cuestionamientos, sería impreciso atribuirle la responsabilidad por la totalidad del progreso que se ha dado en las últimas décadas. Considerando los grandes avances en tecnología, en educación, entrada al mercado laboral de grupos que estaban marginalizados y que ampliaron significativamente la cantidad de talento, entre otras tendencias positivas que han beneficiado a la sociedad y que se habrían dado en mayor o menor medida con o sin la adopción del sistema fiat. Y en cualquier caso, para progresar es necesario primero identificar los errores y problemas que hay en un sistema, porque es claro que el sistema fiat no es perfecto. En su libro de Fiat Standard, Saifedean Ammous plantea, por ejemplo, cómo la inflación ha cambiado radicalmente la forma en la que funciona la sociedad y no precisamente para bien, afectando cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra salud y nuestra dieta hasta la educación. El principal cambio que se ha dado con la inflación y la inestabilidad de los precios es un recorte en el horizonte del tiempo en el que pensamos y consumimos. Cuando se difiere la gratificación a través del ahorro y eventual inversión, se construye riqueza, pero si la inflación amenaza este ahorro, entonces las personas están más motivadas a consumir ya y a pensar en el corto plazo. Y el exceso y facilidades de los créditos terminan provocando que se dé un cambio de paradigma y ya no se guarde para días difíciles, sino que se preste de los futuros días positivos para el consumo actual, como parte de ese pensamiento de corto plazo. Y el gobierno no es diferente, con los bancos centrales de la mayoría de los países optando por una inflación de alrededor del 2% como la ideal, que les permita gastar más de lo que ingresan ya, pero que a la vez les sirva para deteriorar la deuda que tienen. El sistema se vuelve además más riesgoso, no solo por la deuda y el apalancamiento, sino porque para poder acumular riqueza se vuelve necesario correr más riesgos, porque los retornos positivos no son suficientes. Es necesario tener retornos positivos por encima de la inflación, es decir, retornos reales positivos. Ya una cuenta de ahorros de banco no sirve, porque los intereses suelen estar por debajo de la inflación y se da una destrucción del ahorro. If the federal government spends $450 billion and only raises $400 billion in taxes, who do you suppose who pays that other $50 billion? Do you suppose the tooth fairy does? You pay it, and I pay it. And one of the ways we pay it is by the tax which we call inflation. Inflation is, from this point of view, a form of taxation. Y las personas que no quieran ver cómo su dinero y riqueza se esfuman se ven obligados a aprender sobre inversiones o incurrir en costos de asesores. Esto ha generado un crecimiento enorme del sector financiero, que ha terminado por atraer el talento de muchas otras áreas, a la vez que uno de los principales beneficios del dinero, que es la división del trabajo y la especialización, se ha deteriorado. Y aunque el sector financiero cumple una función valiosa, es difícil determinar si no es más el daño que causa que tantos ingenieros, matemáticos, físicos y personas de tantas profesiones terminen en fondos de inversión y brokers, una problemática que personas como Elon Musk y Charlie Munger han cuestionado. In the United States especially, there's an overallocation of talent in finance and law. Basically, too many smart people go into finance and law. You know, this is both a compliment and a criticism. We should have, I think, fewer people doing law and fewer people doing finance and more people making stuff. Pero como te decía al inicio, más allá de lamentarse o quejarse respecto a estos defectos particulares del sistema monetario, lo importante es aprender a moverse dentro de él,
y en un momento te daré las bases para hacerlo. Pero si quieres aprender de manera más detallada, tengo un programa de formación en donde explico lo que debes saber sobre el dinero antes de comenzar a invertir. Es una membresía de por vida que te da acceso además a nuestro club de inversionistas en Discord. Te dejaré el link con más información en la descripción. De la mano con el pensamiento de corto plazo está el consumismo y la adquisición de una gran cantidad de bienes y servicios que no se necesitan, muchas veces pagando intereses que terminan inflando el precio final que se paga. Y aquí es sumamente útil la recomendación de Charlie Munger, porque entre menos dependas de esos impulsos, menos vulnerable serás a la inflación. También como el riesgo es inevitable, es importante aprender a manejarlo, y endeudarse inteligentemente puede ser una gran herramienta si usas ese dinero para invertir en activos fijos que puedan apreciarse con respecto a la moneda de tu país, a la vez que la inflación se va consumiendo tu deuda. Aclaro que esta no es una recomendación de pedir un préstamo para comprar acciones, pero sí un llamado para que aprendas sobre el tema y puedas evaluar si un movimiento como estos tiene sentido o no. En mi caso, por ejemplo, tengo una gran cantidad de deudas por préstamos hipotecarios, pero en donde la renta cubre las cuotas del préstamo que se mantienen estables, mientras lo que recibo de la renta sube año a año con la inflación. Y si una persona puede hacer esto, ya te podrás imaginar que las empresas pueden hacerlo aún mejor. Y la poca durabilidad y la obsolescencia programada tan propia de este sistema está llevando al cambio económico más drástico de las últimas generaciones. Pero ese será el tema del que te contaré en nuestro próximo video, el gran reinicio. Espero que esta información te haya sido útil. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.